estamos con Liliana Villordo. Hola, Norma. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, me alegro mucho que estés acá. Norma, ¿no estamos contentas? Viernes, Sí. me acerca fin de semana, Ay, descansar, qué Sí, lindo. Sí. Vos no sé si descansas, pues yo te digo que en el Facebook contestás los domingos Y también. bueno, ¿Sí? es que me gusta. ¿Te gusta, no? Sí, Sí, me las gusta. señoras están cerca tuyo. Sí, Y vos escriben cosas y bueno, y a mí me da no sé qué no contestar. Muy bien. Pues ya en la semana no tengo No tenés tiempo. es verdad. Tal cual. Es verdad. Bueno, hermoso este chaleco, ¿Te es gusta? en polar. Sí, camisero. Es Camisero, finito. hermoso. Sí. Es más bien para las nenas que estén coquetas, elegantes, Sí. es cortito, queda abierto. Sí, es un talle 12. Muy Pero yo lindo. les voy a enseñar a hacerlo tanto en niños como en adultos. Ajá, Sí, la posibilidad bueno. de que lo puedan hoy mismo hacer las señoras en la casa. Bárbaro, te escuchamos, Lili. Dale, Normi, gracias. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo están? Un gusto enorme para mí estar nuevamente con todas ustedes. Y vamos a comenzar, como siempre les digo, con el molde base. Entonces, ¿ustedes quieren realizar del talle 2 a adultos este chaleco? ¿Por qué no? Bueno, el molde base que tenemos en casa, ese molde que lo tenemos reservado pero que sea de un buzo, ¿sí? Una prenda en telas de punto. ¿Qué debemos hacer? Van a mantener el mismo escote de espalda, van a mantener la misma inclinación de los hombros, pueden achicarlos si desean los hombros, ustedes verán si les gusta más ancho o más angosto, pero sí lo que debemos hacer es cavar la sisa. Eso es en cuanto a la espalda, la línea de puntos indica tela doble. Para la pieza delantera, porque lo vamos a hacer todo en una sola pieza, miren qué sencillo, ¿sí? Entonces para la pieza delantera vamos a aumentar 1 centímetro para realizar el dobladillo a los bordes delanteros y escotes inclusive, porque como ustedes pueden ver, yo lo presento así, es cavar. Ahí, ¿notan? Es cavar el escote delantero. Y 1 centímetro para los dobladillos. El largo ustedes verán, ¿sí? Así van a trabajar todos los talles que ustedes deseen. Vamos a comenzar con el armado en sí. Y si ustedes vieron el modelo terminado, está trabajado con pies. Entonces, los pies al contorno de la sisa, y si ustedes quieren también, si es para caballeros, podrían, o para los nenes, podrían hacer todos los bordes también, delanteros, inclusive escote. Entonces, van a cortar tiras de 5 centímetros a lo ancho de la tela de manera que estas cedan, ¿sí? Estamos trabajando en este caso con un rib para realizar el bies. Y vamos a coser derecho de estas tiras en el revés de las piezas que ustedes vayan a trabajar. En este caso, como el terminado, serían las sisas. Vamos a coser con costura recta, ¿sí? A pie de máquina. Recuerden que siempre les digo, por más que ustedes trabajen con recta o con zigzag, necesitan en su máquina recta hilo 50% algodón y 50% poliéster. Vamos a llevar esto hacia el derecho. Vamos a unir los bordes de esta manera, ¿sí? Doblándolos, uniéndolos, y vamos a volcar sobre esta costura realizada tapando dicha costura. Y de esta manera van a realizar el bies. Miren qué sencillo que es. Doblan y obviamente el ancho de este bies lo van a determinar ustedes con el ancho que corten esas tiras. Cuanto más angosto va a quedar este bies. Así van a trabajar ustedes el contorno de las sisas. Paso siguiente. Si a usted le resulta difícil hacerlo manualmente, tenemos estas guías. Ustedes saben que en la máquina collareta ustedes van a colocar los accesorios que son unas guías. En este caso es una guía que se adapta a máquinas familiares e industriales rectas. Simplemente con un tornillo lo van a sujetar a su máquina de coser, van a cortar las tiras de igual manera, la van a pasar por toda esta guía y van a notar cómo va saliendo este bies. Miren, vamos a colocar la tela, ¿sí? Y ustedes van a coser. Y de esta manera pueden realizar en un solo paso y súper rápido el bies. Si ustedes quieren conseguir esta guía, pueden llamarme y yo les voy a decir dónde. Bueno, vamos a trabajar ahora en la pieza. Como les decía, es una sola pieza. Miren qué fácil que es esto. Acá ya tengo la pieza toda del chaleco. Esto es polar, ¿sí? Camisero o micropolar, como lo llamen, pero ustedes pueden hacerlo más grueso si desean. Como primer paso, vamos a dobladillar la base de esta prenda a 2,5 centímetros hacia el revés. Miren qué sencillo. Pueden hacerlo también con un zigzag de su máquina de coser, si desean, o algún punto elástico. Dobladillamos la base y ahora sí, nos vamos a ir a nuestra máquina de coser porque vamos a unir los hombros, encarando los derechos de las telas, de esta manera. Entonces vamos a ir hacia nuestra máquina, Janome, ustedes saben que es overlock y que hace todo en un solo paso. Va uniendo las telas, tengo el pie un poquito alejado, ahí ya está. Va recortando todo el excedente de tela y unimos un hombro
Y ahora vamos a unir el otro. Así ya tenemos esto prácticamente terminado. Es muy sencillo de hacer. Un chaleco en una sola pieza. De esta manera ya unimos los hombros, ya tengo la base, recortamos todos los excedentes de los hilos. De esta manera lo vamos a llevar hacia el derecho, lo presentamos y pasos siguientes es dobladillar. Muy sencillo, con el mismo punto que eligieron, ya sea un bordado, ya sea zigzag o costura recta, vamos a dobladillar los bordes delanteros. De esta manera. Y ustedes me preguntarán por qué, en este caso, no le realicé el bies ya a las sisas. Porque les quiero mostrar otra opción. Algo bien sencillo de realizar. Si ustedes no quieren realizar el bies porque les cuesta o porque no tienen el rib del mismo tono, ¿sí? Del estampado que ustedes consiguieron en el polar, o puede ser liso y tampoco quieren colocarle el bies, miren, les voy a dar otra opción. Vamos a dobladillar bordes delanteros a 1 centímetro hacia el revés y el contorno del escote delantero de espalda. Y de la misma manera vamos a dobladillar las sisas. Y miren lo que hice, les traje una propuesta. Hebras de lana que seguro tienen en casa de los tejidos de la abuela, van a tener que buscar las hebras de los tonos que ustedes tengan en el estampado, van a realizar un cordón y simplemente, Norma, mirá qué fácil. Superponemos a dicha costura y ribeteamos todo el contorno del chaleco. ¿Es otra propuesta? Es otra propuesta. Sí, para que las señoras muy lo pongan en también. práctica. Al finalizar, por supuesto, anudan, recortan y quedan los flecos. Si desean, con un cordón más angosto, también pueden ribetear las sisas o lo dejan con el dobladillo y con los cordones más angostos pueden acá sujetarlo para poder anudar el chaleco. Claro, y no hay que hacer los ojalillos. Y no hay que hacer los ojalillos, ¿sí? Porque los ojalillos necesitarían la máquina y no todas lo tienen. Hay que llevarlo a una zapatería. Claro. Muy buena la propuesta. ¿Te gustó? Muy linda, Bueno, muy es algo linda. sencillo y les di una variedad para que lo puedan hacer. Tanto niños como adultos, vuelvo a repetir. Perfecto. Hacete uno, Normi. Dale. Sí. Es una sola pieza, abrís los hombres y ya tenemos chaleco. Y salimos a pasear el fin de salimos semana. a pasear. Dale. Dale. Gracias, Norma. Lili. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Nos estamos viendo. Bueno, y ahora continuamos con Liliana Silioto y una lindísima pintura.